¿Qué tal? Un saludo a todos, les habla Reinaldo Carrillo, esto es Primero la Verdad. Como siempre, saludo y agradezco a todas las personas que siguen este programa. Los invito a que sigan nuestra nueva cuenta en Instagram, ahí vamos a estar publicando cosas inéditas, materiales que por cuestiones de tiempo no da chance de publicar aquí. Así que bueno, en la descripción pueden encontrar el enlace para que la sigan. Si les interesa apoyar este contenido de alguna manera, métanse en esa cuenta y compártanla. Miren, muchas cosas que decir, muchas cosas de las que hablar. Han sido varias semanas muy acontecidas. No sé si recuerdan que yo les presenté un análisis o varios análisis que plantean que es posible que distintos actores muy poderosos de la élite norteamericana intenten alguna modalidad de golpe de Estado contra el presidente Donald Trump. Solamente si él no logra ganar con una mayoría holgada. Y en el peor de los casos, como mínimo, van a buscar incendiar las calles y generar caos. Y muchos me dijeron que no, Reinaldo, eso jamás va a pasar. Estados Unidos no es un país latinoamericano. Esto es un país serio. Esto no es un país de tercer mundo. Ok, pero ¿acaso no han visto las noticias de Estados Unidos durante todo este año? ¿Les parece más un país de primer mundo, mal llamado primer mundo, o del mal llamado tercer mundo? Es decir, revueltas callejeras por más de 6 meses en múltiples ciudades. Movimientos por doquier que quieren acabar con la historia y con las tradiciones de ese país. Saqueos, ¿no? Saqueos múltiples en varias ciudades sin que la policía sea capaz de hacer nada. Con los demócratas aplaudiendo abiertamente estas revueltas y con un sector cobarde del Partido Republicano incapaz de condenar realmente a estos movimientos y de poner orden en su propio país. ¿O qué me dicen de los... y además los demócratas buscando reducir la cantidad de policías que hay en la calle? Y bueno, ¿qué me dicen de los niveles sin precedentes de desempleo, de suicidio, de drogadicción? Todo el relativismo cultural, toda la decadencia moral. ¿Qué me dicen de estos grupos ahora que están desfilando armados de negros y de blancos dispuestos a ir a un conflicto dentro de su país? Eso a mí no me suena muy primermundista. Ahora también jueces en distintos estados que liberan a manifestantes violentos, pero meten presos a los dueños de los negocios que estaban defendiendo su propiedad. ¿O qué me dicen de todos estos casos bochornosos de corrupción que se están destapando durante este año, tanto de Obama como de Biden durante su gestión? Y ahorita vamos a hablar de esos casos de Biden. Pero incluso cada vez hay más elementos que sustentan que Obama de hecho espió a Donald Trump durante sus últimos años, durante sus últimos meses como presidente. Una cosa realmente patética, ¿no? Hillary Clinton diciendo que Biden no debería reconocer los resultados, que no debería ceder ante los resultados electorales. ¿O qué me dicen de toda la gente que ha sido despedida de sus trabajos por opinar en contra de los movimientos progresistas en estos últimos meses, en el supuesto país de la libertad? Y la guinda de la torta la vemos esta semana, y de eso vamos a hablar hoy. No basta con que casi todos los grandes medios estén en manos de unos pocos oligarcas con un claro sesgo político, ¿no? Sino que ahora Facebook y Twitter también censuran de manera abierta. Ocurrió hace unos días, censuraron sin pena ni asco a favor del Partido Demócrata. O sea, censuraron abiertamente reportajes de investigación que mostraban la corrupción del candidato presidencial Joe Biden. Y sin pena ni asco también censuraron la cuenta de la campaña presidencial de Donald Trump y las cuentas oficiales, varias cuentas oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Que por cierto, esto último es bueno que lo tengan en cuenta los libertarios y liberales dogmáticos que creen que el Estado es el único que puede amenazar la libertad y el bien común. Esta censura abierta y descarada a pocos días de las elecciones, ¿les parece propia de un país serio? ¿O se parece más bien a la de un país donde hay grupos dispuestos a dar un golpe de Estado? Todo este panorama lamentable que yo les acabo de describir, que además es el resultado de décadas, es la consecuencia inevitable del modelo estadounidense. Y por si acaso, yo soy profundamente anticomunista, pero hay muchos venezolanos que creen que Estados Unidos es un modelo a seguir para nosotros, que debe ser copiado. Los invito a que revisen la realidad de ese país, sobre todo durante este año. Igual ese es un tema que luego vamos a abordar, que es una discusión muy importante. ¿Qué es lo que están revelando todas estas nuevas tramas de corrupción sobre Biden? Que por cierto, háganle llegar todas estas cosas también a los venezolanos por Biden, que están un poco callados con todo esto, ¿no? Hágansela llegar a Moisés Naín, a Ricardo Hausmann, ¿no? Que pareciera que su patria básicamente es el dinero, ¿no? Y no Venezuela. Pero volviendo al tema, ok, no perdamos tiempo en menudeces. Este caso que involucra al hijo de Joe Biden ya tiene varios años sonando, tiene varios años siendo investigado.
Biden varias veces se ha puesto iracundo cuando le preguntaban sobre estas acusaciones. La historia es que la primera, ¿no?, la que fue revelada o a la que se le agregó un nuevo elemento este miércoles. La historia es que el hijo de Biden, llamado Hunter Biden, quien no tiene ninguna experiencia de ningún tipo en asuntos energéticos, lo nombraron en 2014 como miembro de la junta directiva de una empresa multimillonaria de Ucrania llamada Burisma, dedicada al gas natural. En este espacio, como miembro de la junta directiva, él ha percibido un salario de más de 50.000 euros mensuales durante 5 años. Además de todo tipo de cercanía a contratos y negocios como parte de esta empresa. Esto lo hicieron, es decir, este puesto se lo dieron en la junta directiva cuando su papá era vicepresidente del Imperio Norteamericano, vicepresidente de los Estados Unidos, en 2013. Y además era el encargado de las relaciones con Ucrania como vicepresidente. Los presuntos correos filtrados de esta semana indican que el hijo de Biden gestionó, o sea, él se encargó de lograr que su papá se reuniera en Estados Unidos con un alto ejecutivo de la empresa Burisma, la empresa ucraniana. Y además que este ejecutivo, a cambio de estas prebendas económicas que le dio a su hijo, estos correos mostraron que el ejecutivo estaba interesado en que Biden le hiciera varios favores y que lo ayudaran a solventar un gran problema que tenía la empresa. Un paréntesis en honor a la rigurosidad. La autenticidad de estos nuevos correos está en investigación, ¿no?, aunque el equipo de Biden no lo ha negado rotundamente. Lo que también está en investigación es el nivel de involucramiento de Biden en todo esto. Sin embargo, hay muchos elementos de la historia que van más allá de los correos filtrados que son sumamente sospechosos, tanto para el hijo como para el papá. Por ejemplo, el mero nombramiento del hijo en esta junta directiva de esta empresa multimillonaria sin que él tuviese ningún tipo de acreditación de nada, ni experiencia de nada en este sector. Así como, por supuesto, las gestiones que hizo Biden, Joe Biden, el vicepresidente, cuando visitó Ucrania, que es el siguiente punto que vamos a mencionar. Porque, ¿cuál sería el presunto favor que le pidieron a Biden a cambio de darle esta posición a su hijo? Bueno, él mismo alardeó de haber hecho este favor. Resulta que 8 meses después de que Biden se reuniera en Washington con este alto ejecutivo, él hizo un vuelo a Kiev como vicepresidente, hizo una visita oficial a la capital de Ucrania. Y en esa visita, él forzó al gobierno de Ucrania a que despidieran, a que removieran a su principal fiscal general. Él mismo alardeó de haber hecho esta hazaña. Básicamente les dijo, no les voy a dar un préstamo que les tengo aquí de $1.000 millones a Ucrania, sino despiden y sacan de su cargo al fiscal general. Ahora, ¿por qué a Biden le pidieron esto? Bueno, lo que dice la historia es que resulta que este fiscal que despidieron estaba liderando un proceso de investigación judicial contra la empresa Burisma, la empresa ucraniana, porque estaba involucrada en serios hechos de corrupción. Y en efecto, luego de su visita, 3 meses después, removieron al fiscal y otros meses después se abandonó por completo todos los procedimientos en contra de esta compañía. Es decir, de ser todo esto cierto, que hay muchos elementos que indican que sí, claramente esta empresa le habría dado este puesto al hijo de Biden solo para tener acceso a su papá. Es decir, una clara muestra de uso de un cargo público para obtener beneficios personales. Donald Trump podrá tener muchos defectos, ¿no? Pero desde que es presidente, su fortuna presidencial se ha reducido. Él ha perdido plata de muchas empresas que ya no quieren asociarse con sus negocios. Mientras que la fortuna de personas como Obama, Nancy Pelosi, del mismo Biden, ha aumentado de manera exponencial desde que ellos ocupan cargos públicos. Son 2 diferencias que yo considero importantes resaltar. Este fue el reportaje que salió el miércoles y fue el primero que Twitter y Facebook censuró de manera descarada. Y digo el primero porque al día siguiente censuraron otro sobre una misma temática relacionada, ¿no? Reportaje que, por cierto, fue publicado por un periódico fundado en 1801, que hasta el día de hoy no había sido censurado en toda su historia. Lo que ocurrió fue que las plataformas hicieron imposible que cualquier usuario compartiera el enlace. Tú ponías el enlace y te decía que no podías publicarlo. Y además, si lograbas meterte y conseguir el enlace por alguna parte, cuando lo abrías te decía Twitter que era información peligrosa, ¿no? Te hacía una advertencia. Además de eso, suspendieron y bloquearon las cuentas de varios periodistas asociados a este medio. E incluso bloquearon la cuenta de la campaña de Donald Trump y de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, ¿no? Una suerte de ministra de la comunicación. Y la excusa que dio Twitter, sumamente absurda,
es que la información, ellos habían hecho esto porque la información fue obtenida de forma ilícita. No saben qué es Wikileaks, no saben qué es Panama Papers, no saben qué fue Watergate, no saben que el periodismo de investigación por lo general consigue información oculta de manera irregular. Lo cierto es que esta censura, ¿no? Este ataque contra ciertas ideas viene pasando desde hace años. Hay un claro ataque, aunque no lo quieran ver, contra las ideas conservadoras, nacionalistas, cristianas, anticomunistas, antiglobalistas. No hay manera de publicar y hablar abiertamente de estas cosas sin que te cierren la cuenta, sin que te desaparezcan, sin que te desmoneticen. Y esto no ocurre solo en redes sociales, ¿no? Este ataque a estas ideas está ocurriendo desde hace décadas en medios, en el cine, en las escuelas. Esto va más allá de un asunto de libertad de expresión. Aquí hay un ataque a un modo de vida en particular. Y este año se ha intensificado con todos quienes cuestionan todas estas cosas, ¿no? Como por ejemplo los que están cuestionando la política criminal de la cuarentena, ¿no? O la narrativa progresista. O sea, las redes sociales se venden como plataformas neutrales donde la gente interactúa libremente, como una compañía telefónica, pero la verdad es que actúan como medios de comunicación, con una línea editorial y con un claro sesgo político, ideológico y filosófico. Y no, que tú seas una compañía privada no significa que tú puedas hacer lo que te dé la gana. Si tu negocio es ser el principal foro de discusión pública en el mundo, ese privilegio viene con unas responsabilidades y con unas normas que tú tienes que cumplir para salvaguardar el bien común. ¿Por qué no bloquean toda la pornografía que prolifera en Twitter? ¿Por qué no bloquean a todos estos grupos que promueven la drogadicción y todo tipo de vicios? ¿Por qué no bloquean a grupos que concretamente promueven violencia de manera específica contra personas específicas, con nombre y apellido? Y el jueves que salió un nuevo reportaje, una nueva filtración sobre Biden, ya no sobre Ucrania, sino que mostraban los lazos de los Biden con China, los numerosos lazos de negocios de los Biden con China. Sí, con China, ¿no? Uno de los grandes padrinos del chavismo. Que esta trama entre los Biden y China también lleva años. Biden varias veces ha hablado en pro de China. Podemos mencionar cuando Hunter Biden creó en 2013 una firma de inversiones basada en Beijing, ubicada en Beijing, llamada BHS, que hizo acuerdos de inversión en varias partes del mundo que favorecían además los intereses del gobierno chino, incluyendo negocios con compañías estatales de aviación militar, por ejemplo, entre otros. Estos casos de vinculaciones entre los Biden y China también están en investigación, pero los negocios existen, ¿verdad? Y el planteamiento es que Hunter solo pudo lograr estos acuerdos con esta empresa china, estos acuerdos con estos altos oficiales chinos, básicamente por ser el hijo del vicepresidente de los Estados Unidos. Y más allá de que esta investigación, de que estas cosas estén en investigación, hay muchos más elementos, más allá de estos correos filtrados que son nuevos, que son algo que se le agregan. Lo que muestran estos nuevos correos, concretamente que salieron el jueves, ¿verdad? El reportaje que censuraron, es que Hunter Biden consiguió acuerdos muy lucrativos en 2017 con la compañía energética privada más grande de China, llamada CEFC. Entre ellos un negocio con esta empresa que, por ejemplo, según el correo, Hunter decía que sería un negocio muy interesante para mí y mi familia. No olvidemos que toda gran empresa china pasa por la supervisión del partido chino. Y bueno, más allá de esto, estos acuerdos incluían, por ejemplo, remuneraciones de todo tipo para el hijo de Biden por concepto de asesoría. Vaya usted a saber de qué tipo de asesoría, un señor que no tiene nada que ver con el sector energético ni con el sector industrial chino. Incluían darle al hijo de Biden un porcentaje muy importante en acciones en una de estas empresas asociadas a este conglomerado llamado CEFC. Ahora, ¿a cambio de qué estos acuerdos? Es la pregunta, insisto, porque Hunter no tiene ningún tipo de mérito, más allá de su apellido. Estos correos también incluyen un contrato de Hunter Biden que logró en 2017 con el presidente de esta gran empresa energética china para obtener la mitad de la propiedad de una sociedad comercial que estaban creando de la mano de esta empresa china y que esto le iba a suministrar alrededor de $10 millones anuales. El presidente de este conglomerado, CFC, tenía lazos además con la inteligencia china, con el que firmó el acuerdo, ¿no? Sin embargo, misteriosamente no se ha sabido más de él desde que fue detenido por el gobierno chino en 2018, ¿no? Según escribe el hijo de Biden en estos presuntos correos filtrados,
Estos contratos que le dieron, estas acciones que le dieron y estas pagas que le dieron, se la dieron por concepto de, abro comillas, presentaciones, cierro comillas. Es decir, que Hunter Biden le diera a estos magnates chinos acceso a los círculos de influencia que él tenía en Estados Unidos de la mano de su papá. Y de ser cierto esto, se trataría nuevamente de un claro caso de tráfico de influencias y de corrupción. Y hay que ser muy ingenuo para creer que todos estos negocios comprobados de Biden, tanto los que estoy mencionando ahorita como los anteriores con la firma que montó, hay que ser muy ingenuo para creer que el hijo de Biden logró todo esto sin que el vicepresidente, su papá, tuviese nada que ver. Bueno, ya ex vicepresidente cuando continuó con esto. Y esta es la realidad de Estados Unidos. Se tratan de dos investigaciones que están en desarrollo, que están en proceso, sí, pero que igual ya tienen muchos elementos que reflejan la decadencia de la clase política estadounidense, que reflejan la decadencia del país en general. Porque además Biden, que es el candidato a presidente, no solo está metido en estas cosas. Incluso si él no estuviese metido en nada de corrupción, es un señor que tiene un programa político, unas ideas, un discurso sumamente cargado de todo tipo de falacias y de políticas perniciosas para el pueblo norteamericano, que a mí no me importaría, porque yo soy venezolano. El punto es que hay muchos aquí y en Hispanoamérica que quieren copiar esos modelos, que quieren copiar esas políticas. Es un señor que además tiene comprobadas denuncias de acoso sexual y serias sospechas de pederastia. Esa es la realidad de Estados Unidos. Es un país que está en decadencia. Yo los invito a que como venezolanos repensemos hacia dónde ponemos la mirada, ¿no? Cada país es diferente. Así que nada, espero que este video les haya parecido útil o al menos interesante. Les habló Reinaldo Carrillo. Nuevamente los invito a que me sigan en mis redes sociales, pero sobre todo que sigan la cuenta de Instagram de Primero la Verdad. En Instagram se llama así, Primero la Verdad. Les invito también a que le den me gusta, a que comenten, a que compartan por todos lados. Ahorita más que nunca es importante compartir este tipo de informaciones. Si no están suscritos, suscríbanse. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima entrega.